Revelado, el inesperado cambio de un nieto que despreció a su abuela por 10 años y la transformó. Carlos nunca imaginó que su regreso a Guadalajara estaría marcado por la tragedia. La noticia de la muerte de su madre resonó en su mente como un eco ensordecedor. En el camino hacia su antiguo barrio, su pecho pesaba con un dolor que apenas podía comprender. Mientras se acercaba a la casa donde creció, recordó los días en que despreciaba las historias de su abuela, doña Rosa, y su pequeño taller de artesanías, un lugar que siempre consideró obsoleto. El contraste entre su vida profesional brillante y la simpleza de su pasado parecía ahora un abismo insalvable. La atmósfera de su hogar estaba impregnada de nostalgia. La risa de su madre aún parecía resonar entre las paredes desgastadas. Se encontró con la mirada de doña Rosa, quien le sonrió a pesar del dolor en sus ojos. Pero él no podía. Todo lo que había deseado era salir de ese lugar y construir un futuro que no incluía a su familia. Sin embargo, ahora, la obligación de estar presente lo anclaba a su pasado, lo confrontaba con su egoísmo. Mientras su abuela hablaba del taller y de cómo había luchado por mantenerlo vivo, Carlos sintió un atisbo de confusión. Las manualidades que una vez despreciara empezaban a hacerse eco en su corazón, como si la historia de esfuerzo de su abuela llegara a sus venas. Sus manos, ahora vacías, anhelaban crear, eran un recordatorio de lo que había desechado por la superficialidad del éxito. La fragancia a madera y la visión de cada pieza terminada lo llenaban de un deseo desconocido. No obstante, toda esa introspección quedó en suspenso cuando su jefe lo llamó. La voz del hombre, llena de entusiasmo, lo sacudió de su trance. Carlos, tenemos una idea brillante, usar la historia de tu abuela para una campaña. Su taller sería la estrella, dijo, haciendo que su corazón se detuviera. Aquella propuesta prometía el reconocimiento que tanto buscaba, un trampolín hacia su sueño, pero a un precio terrible. La idea de explotar el legado de doña Rosa le provocó una mezcla de asco y ambición. Luchando con su mente acelerada, Carlos se sintió atrapado. ¿De verdad estaba dispuesto a vender la historia de su familia por fama y dinero? Su respiración se volvió irregular, el peso de la decisión lo ahogaba. Los ojos de doña Rosa, tan llenos de amor y esperanza, lo penaban. Él sabía que ese taller no solo representaba trabajo, sino el sacrificio de una vida. Pero, ¿qué quedaría de su propia ambición? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el sonido del martillo resonando en el taller, la figura de doña Rosa se convirtió en un faro de luz en su confusión. ¿Qué tipo de legado quería dejar? La angustia le oprimía el pecho mientras los recuerdos del pasado estallaban en su mente. Las risas, los sacrificios, la lucha interminable de su abuela. La contradicción en su ser se intensificaba. A medida que la presión crecía, Carlos sintió que cada decisión podría sellar el destino de 2 generaciones. Con la hoja en blanco frente a él, sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor dilema. El sonido del martillo se convirtió en un eco de su propia lucha interna. Carlos miró a su abuela, quien seguía trabajando concentrada en su taller. Esa imagen del empeño colaboraba con la confusión de su corazón. ¿Era posible que algo tan simple como un pequeño proyecto familiar pudiera alterar su futuro profesional? La idea resultaba absurda, y sin embargo, la energía del lugar lo envolvía, haciéndole cuestionar su propio éxito. Mientras su mente deliraba con la posibilidad de lanzar una campaña basada en el taller de doña Rosa, algo en su interior comenzó a reestructurarse.
Lejos estaba de la ambición despiadada que había cultivado en la ciudad, su visión se aclaró por momentos, como si la esencia de sus raíces comenzara a florecer en su pecho. Con cada golpe de martillo, se sentía más conectado. Carlos lo sabía, era necesario reevaluar su relación con lo que consideraba exitoso. A lo largo de los años, había escalado posiciones profesionales y había muy pocos a quienes podría considerar amigos. Una luz de soledad comenzó a iluminar sus pensamientos. ¿Y si esta campaña promoviera no solo la venta de productos, sino el legado de una familia? ¿Podría transformar el respeto hacia su abuela en una oportunidad que no lo traicionara a él mismo? Esa pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Decidido a encontrar una respuesta, sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Cada idea que brotaba parecía solidificar la conexión perdida con su historia. Estaba fascinado por cada detalle que recordaba de la infancia, cuando veía a su abuela moldear la arcilla, cada pieza toma forma bajo su cuidado. ¿Podía llevar eso al mundo digital? ¿Utilizar su propia experiencia en marketing para darle vida a su legado familiar sin traicionar sus valores? Carlos cerró los ojos y respiró hondo mientras contemplaba la posibilidad de combinar la tradición con la modernidad. Podía conceptualizar una serie de tutoriales que mostraran las técnicas de su abuela, un viaje hacia la creación. La idea empezaba a cobrar vida, pero el eco de su jefe resonando en su mente se mezcló con la de sus propósitos. Explorar esta faceta de su familia podría ser algo más grande que él mismo, una manera de hacer que la historia de su abuela perdurara. Mientras esbozaba un plan, la imagen de su madre y las esperanzas que siempre había puesto en él atravesaron su mente. Aquello no era solo una oportunidad comercial, era una forma de sanar. Sin embargo, la presión que implicaba ese camino era abrumadora. Tenía que enfrentar el miedo profundo de decepcionarla, ¿y si fallaba? Con su corazón latiendo veloz, dio un paso adelante hacia el taller, donde los aromas de la madera y la arcilla lo envolvieron como un abrazo. Notó con claridad, por primera vez, los dulces pequeños detalles de la vida en familia que había despreciado. Pronto, ese espacio se transformó en su laboratorio creativo. Todo lo que hacía le conectaba más con su abuela y la historia que ahora le parecían valiosas, no solo para él, sino también para un público ensimismado en la búsqueda de autenticidad. Pero justo cuando su convicción comenzaba a consolidarse, la puerta del taller se abrió, y una figura familiar asomó, su socio del trabajo, claramente con la intención de hablar sobre la campaña. El momento se volvió tenso. Debía decidir cómo abordar la conversación, seguir el camino del éxito convencional o arriesgarse en esta nueva dirección que se sentía mucho más genuina y personal. Carlos sintió un nudo en el estómago, todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. Había llegado el momento de enfrentar lo que realmente quería. La figura de su socio, Javier, cortó abruptamente el flujo de pensamientos que Carlos había comenzado a hilvanar. El rostro de Javier mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad, un reflejo de la egoísta realidad laboral que Carlos había dejado atrás en su mente. Este encuentro forzado lo devolvió a la frialdad del mundo corporativo, donde las decisiones se tomaban en función de estadísticas y no de conexiones humanas. Carlos, necesitaba hablar contigo sobre la campaña del mes que viene, empezó Javier. Su tono directo era una invitación a reanudar viejas dinámicas. Carlos sintió cómo la tensión se acumulaba, en ese instante, el eco del martillo ya no sonaba, la energía del taller parecía apagarse. Sí, por supuesto, Javier, respondió Carlos, tratando de mantener la calma. Sin embargo, su mente divagaba entre dos realidades, la del taller y la de su cubículo. En ese instante, se dio cuenta de que no quería exponer sus ideas aún, necesitaba tiempo, quería que cada palabra que brotara de él estuviera en perfecta sintonía con el cambio que acababa de experimentar. Podía sentir el peso de sus responsabilidades, pero más fuerte era la urgencia de encontrar un equilibrio entre su pasado y su futuro. Me preocupa que no estés poniendo suficiente foco en las métricas de impacto.
Los informes no están a la altura, continuó Javier, su mirada fija en Carlos. Mientras su socio hablaba, una oleada de incomodidad invadió a Carlos. La presión de la oficina parecía aplastarlo, recordándole todo lo que había dejado de lado por ambición. A su lado, el taller de su abuela ofrecía un refugio, un camino alternativo hacia una forma de éxito menos tóxica y más auténtica. Había un propósito mayor en lo que planeaba, y ese reconocimiento estaba empezando a convertirse en su verdadero objetivo. Entiendo lo que dices, dijo Carlos, forzando una sonrisa que no sentía. Pero creo que también debemos considerar la historia detrás del producto. Hay un valor emocional que completará nuestra propuesta. La declaración salió de su boca con un nuevo tipo de convicción, una que lo sorprendió incluso a él mismo. Javier levantó una ceja, intrigado pero escéptico. Interesante enfoque. Pero en este negocio, los números son lo primero. Necesitamos asegurarnos de que nuestros productos se venden. Aún así, una chispa de reconocimiento encendió en su mirada. Fue entonces que Carlos se dio cuenta de que no debía sentir remordimiento por querer hacer algo diferente. La confrontación que imaginaba podía ser, en realidad, una invitación a expandir su propuesta, a ser el puente entre el legado de su abuela y su carrera profesional. La idea de un proyecto que pudiera unir tradición y contemporaneidad comenzaba poco a poco a formarse en su mente. Sin embargo, mientras discutían ideas adicionales, la idea de tener que elegir entre su trabajo actual y el nuevo camino se mantenía como una sombra constante. La incertidumbre provocaba un nudillo en su estómago. La presión de ser un profesional exitoso contrastaba brutalmente con su deseo de representar algo genuino y familiar. ¿Podría ser posible vivir en ambos mundos? Cuando la conversación terminó, Carlos se sintió dividido. Al salir del taller, su mente giraba con preguntas sobre su futuro. ¿Podría crear un paralelismo entre la tradición de su abuela y las exigencias del mercado moderno, o se arriesgaría a perder ambas partes de sí mismo? Mientras las primeras luces del atardecer iluminaban la escena, Carlos prosiguió su camino, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Explorar sus impulsos y su conexión con la historia familiar era todo un viaje que no podía evitar. Esa transformación, al final del día, podía costarle más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, había urgentemente una decisión que tomar. La balanza entre su estabilidad y su pasión se movía peligrosamente, y lo que estaba en juego no se limitaba solo a él. De repente, un mensaje de su madre llegó a su teléfono, un texto simple pero potente. ¿Has hablado con tu abuela? Ella siempre tiene mucho que enseñarte. Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Podría haber un camino que lo condujera a la reconciliación de su pasado y la creación de su futuro? La respuesta sería clave para darle a su vida un verdadero significado. Carlos, consciente de la inquietud que había invocado en su interior, se sentó a un lado de la mesa de su taller, rodeado de herramientas y recuerdos. El martillo, la sierra y el olor a madera lo envolvían, mientras su mente luchaba por decidir. Cada objeto era un eco del legado de su abuela, de su forma de trabajar la madera con amor, de la paciencia que exigía cada pieza, y, sobre todo, de la esencia que había impregnado en cada rincón de aquel taller. La llamada de su madre había sido un impulso, un recordatorio de que su abuela todavía estaba al alcance, dispuesta a ofrecerle su sabiduría. Sin pensarlo dos veces, decidió que el siguiente paso debía ser visitarla. Era hora de abrir el diálogo, de restablecer un contacto que había estado dormido durante años por orgullo y malentendidos. A la mañana siguiente, Carlos se despertó decidido. La rutina del trabajo corporativo ya no le parecía suficiente. Matices de su antigua vida lo habían acompañado, pero su prioridad era clara, quería encontrar su voz auténtica. Instintivamente, se duchó, se vistió con una camiseta que reflejaba su espíritu libre y salió en dirección a la casa de su abuela.
Al llegar, el hogar se veía igual que lo recordaba. Las paredes estaban revestidas con fotos y trofeos de sus trabajos. El aroma del café recién hecho era una constante que lo abrazaba. Al entrar, su abuela lo recibió con una calidez que había estado ausente en sus encuentros recientes. El paréntesis de los años de separación pareció desvanecerse en un instante, como si el tiempo nunca hubiese pasado. «Carlos, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó con un brillo en los ojos. Carlos sintió una oleada de nostalgia y culpa. ¿Cómo había permitido que la rutina del trabajo interfiriera en una relación tan significativa? Se sentaron a la mesa, y mientras compartían historias, Carlos se dio cuenta de cuánto había aprendido su abuela a lo largo de los años. Ella hablaba de sus proyectos, del valor del trabajo manual, y de cómo cada creación era una forma de inmortalizar momentos en el tiempo. En cada palabra de la abuela, Carlos encontraba una lección. Fue entonces que, con nervios, dio un giro a la conversación. «Abuela, he estado pensando en combinar la tradición de lo que haces con el mundo en el que trabajo, pero no estoy seguro de cómo hacerlo». Las palabras fluyeron, y con cada sílaba, su vulnerabilidad se fue desnudando. Su abuela lo miró fijamente, como si sopesara la pregunta en su mente. «Carlos, a veces el mundo moderno nos hace olvidar lo que realmente importa. Lo esencial es contar una historia, no solo vender un producto», respondió ella con una sabiduría que chocó con su percepción previa. Esa declaración resonó dentro de él, una verdad que pavimentaba un camino hacia su objetivo. Mientras conversaban, Carlos se dio cuenta de que la chispa estaba reapareciendo en él, la pasión que parecía haber estado oculta por el peso del deber corporativo. Las habilidades artesanales que había menospreciado ahora parecían ser la clave para reconciliar su vida profesional moderna con su legado familiar. Podía explorar un enfoque que mezclara lo tradicional con lo contemporáneo, enriqueciendo los productos con una historia, una conexión emocional. Al salir de la casa de su abuela, Carlos sentía que nuevas posibilidades se presentaban ante él. Sin embargo, la incertidumbre regresó cuando pensó en cómo presentar esta idea a Javier y al resto de su equipo. ¿Los vería como aliados o se opondrían a su visión renovada? Al llegar a su coche, un nuevo mensaje, de Javier, apareció en su pantalla. «Carlos, necesito que me prepares un informe sobre las métricas que discutimos. Hay quienes están preocupados por tu enfoque». La presión se intensificó en su pecho. El peso del futuro laboral se cernía sobre él, amenazando con oscurecer las rayas de luz que había encontrado en esa tarde de reencuentro. ¿Cómo integraría su nueva perspectiva de vida en un entorno que valoraba lo opuesto? La vida se presentaba como un laberinto. Ante la encrucijada, se dio cuenta de que el momento de tomar una decisión ya había llegado. ¿Tomaría el riesgo de desafiar el statu quo, o se conformaría con un camino que ya había decidido antes? La respuesta lo definiría de manera inaudita. Carlos condujo en silencio, sintonizando con la mezcla de pensamientos que revoloteaban en su mente. Una parte de él anhelaba regresar al refugio de su taller, donde podía manipular la madera, pero otra, más cautelosa, le recordaba las expectativas impuestas por su entorno laboral. La dichosa rutina corporativa había tejido un manto de comodidad que, aunque asfixiante, parecía más seguro que lanzarse a lo desconocido. Cuando llegó a la oficina, el bullicio habitual lo envolvió. Las conversaciones superpuestas, los teléfonos sonando y la incesante actividad eran un recordatorio brutal de la vida vertiginosa que había elegido. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por esa corriente, Carlos respiró hondo y se encaminó hacia su escritorio. La tarea del informe sobre métricas no solo representaba un trabajo, sino también un desafío personal. Era su oportunidad de poner a prueba las ideas que había comenzado a gestar con su abuela. Mientras dudaba ante la pantalla, sumido en la inercia del viejo enfoque, recordó las palabras de su abuela. Contar una historia. Él podía transformarlo en una narrativa de cambio, de reinvención.
¿Por qué no presentar el informe como una oportunidad para innovar? Usar métricas que no solo midieran la productividad, sino que también pudieran ofrecer un relato sobre la esencia del producto y su origen. El pasillo estaba lleno de compañeros de trabajo, pero el rostro de Javier se alzó en su mente, un obstáculo palpable al que temía enfrentar. Javier, con su mentalidad comercial rigurosa, solía desestimar cualquier desviación de las cifras duras. Carlos se detuvo un momento. ¿Realmente estaba dispuesto a permitir que una mera opinión limitara su camino hacia la autenticidad? Con determinación, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con la sinceridad que había redescubierto. Había algo liberador en conectar cada cifra a una historia, cada proyecto a un legado. El informe era más que un simple documento, se convertía en un reflejo de su viaje personal, un puente entre los dos mundos que había temido fusionar. Sin embargo, la tarea no estaba exenta de dificultades. A medida que elaboraba el informe, la presión interna crecía. Estaba reevaluando no solo su enfoque profesional, sino su identidad. Enfrentarse a Javier y al equipo requeriría valor, una carga que empezaba a asustarlo. La idea de ser desautorizado por sus colegas le hizo dudar. ¿Realmente estaba preparado para defender su visión innovadora? La jornada avanzaba y el momento de la verdad se acercaba. Cuando el reloj marcó el final de la jornada, Carlos sintió una punzada en el estómago. Tenía que presentar su informe durante la reunión del comité al día siguiente. Sabía que se arriesgaba a ser juzgado, sentía ese frío en la boca del estómago que siempre había conocido en momentos decisivos. Al salir de la oficina, un nudo se formó en su garganta. La noche anterior había sido un paso de valentía, pero el día siguiente podría ser un precipicio. ¿Qué pasaría si Javier y los demás reaccionaban en contra? Pero, también emergía dentro de él una nueva confianza, un pequeño destello de emoción. La conexión a su legado familiar lo impulsaba, ahuyentando parte del miedo. Mientras se paseaba por las calles iluminadas, los recuerdos de su infancia pasaban ante sus ojos. Aquellas tardes en el taller, plagadas de risas y aprendizaje, ahora se entrelazaban con su presente. Enfrentar a su equipo no era solo una cuestión profesional, era una reivindicación de su historia, su identidad, y la voz que había redescubierto. De repente, su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Javier: he revisado el horario, ten en cuenta que varios del equipo tienen sus reservas. Esa simple línea sacudió a Carlos. La urgencia de superar la ansiedad lo invadió. No podía permitir que la sombra de la duda oscureciera su nueva visión. La respuesta de Javier no solo confirmaba su temor, sino que se convertía en un desafío abierto. En ese instante, una resolución firme se apoderó de él. Voy a seguir. Adelante con esto. La idea de lanzarse al vacío, de ser fiel a sí mismo y a su voz, ya no era solo un deseo, era un imperativo. El día del informe se convertía en una fecha clave marcada en su calendario. Las luces del taller de su abuela brillaban en su mente, como un faro, un recordatorio de lo que realmente importaba. Estaba preparado para presenciar el nacimiento de un nuevo capítulo en su vida. En el silencio que rodeaba su habitación esa noche, una última pregunta reverberaba: ¿estaba realmente listo para enfrentar la verdad sobre sí mismo? La respuesta podría cambiarlo todo. Carlos despertó antes de que el sol asomara, su mente ya inquieta ante el desafío que lo aguardaba. La noche no había sido tranquila, había navegado entre la esperanza y las dudas, haciéndose eco de cada palabra que había escrito en su informe. Se levantó, sintiendo el peso de dos mundos, el confort del antiguo empleo y la promesa de lo desconocido. Mientras se duchaba, reflexionó sobre cómo había llegado a la encrucijada. Su corazón latía con fuerza. El eco de las enseñanzas de su abuela reverberaba, motivándolo a dar ese paso audaz. Ingresó a la cocina y preparó un café, el ritual para calmar los nervios. A cada sorbo, su resolución crecía.
Al llegar a la oficina, el bullicio lo recibió con la misma intensidad de siempre. Sin embargo, su energía era distinta, caminaba con propósito, decidido a transformar la mesa de reuniones en un espacio donde las historias se entrelazaran con las cifras. Sabía que, a pesar de la rutina habitual, había una chispa de curiosidad en el aire, un instante de conexión humana que podía capturar. Tomó asiento en la sala, observando a sus compañeros. Los comentarios superficiales de momento se desvanecieron. Javier, con su habitual actitud escéptica, entró en la sala y lo miró de reojo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Era evidente que el momento de confrontación había llegado. Pero esta vez no podía permitirse dar marcha atrás. Cuando llegó su turno, Carlos se levantó, la voz firme y clara. El informe no solo era un compendio de cifras, era una historia de reinvención. Comenzó a conectar cada métrica con relatos personales y anécdotas de su infancia en el taller, donde la pasión por la carpintería le enseñó a dar forma a su entorno. Había un poder en sus palabras, un hilo que unía cada dato a la visión que había soñado. Mientras hablaba, notó cómo la sala se sumía en un silencio reflexivo. No solo estaba exponiendo su propuesta, estaba compartiendo un trozo de sí mismo. Carlos desglosó las cifras, pero no dejó que fueran solo números. Las estadísticas sobre ventas se tornaron en relatos sobre la conexión emocional de los clientes con el producto. Pudo sentir las miradas de algunos compañeros cambiar, de la indiferencia a una genuina atención. Javier, escéptico como siempre, alzó la voz cuando Carlos finalizó. Eso suena bien, pero las emociones no se cuantifican. Aquí estamos para tomar decisiones basadas en datos concretos. La respuesta fue un puñetazo al estómago de Carlos. Esa voz interna que tanto había criticado surgió, recordándole sus propios temores. Sin embargo, la voz de su abuela resonó nuevamente. En lugar de retroceder, decidió enfrentarse a la resistencia. Pero, Javier, los datos fríos no cuentan la historia de cómo hemos llegado aquí. No somos solo cifras, somos un equipo con un legado que debemos reconocer. Las palabras salieron firmes, impulsadas por una renovada valentía. La sala se convirtió en un espacio de tensión palpable. Algunos de sus compañeros asintieron. La batalla entre la lógica comercial y el relato emocional se materializaba ante sus ojos. Carlos había abierto la puerta a un diálogo que jamás se había permitido. Se negociaba no solo un informe, se debatía una nueva perspectiva de trabajo y colaboración. Al finalizar la reunión, Carlos sintió el alivio de haber estado a la altura del reto. Sin embargo, su mente seguía acelerada. La confrontación había sido apenas el primer paso. La reacción del equipo era incierta, algunos parecían cautivados, otros escépticos. ¿Habría logrado cambiar sus corazones y mentes, o solo había sembrado semillas de resistencia? El día terminó, pero la inquietud no lo abandonó. Debía prepararse para las repercusiones de su propuesta, y ante el eco del escepticismo, se preguntó si su visión había encontrado al menos un punto de apoyo. La tensión seguía presente, como un pulso latente que prometía más historia. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Carlos salió de la oficina. Caminó con una mezcla de confianza y temor, consciente de que el verdadero reto podría apenas comenzar. Un mensaje emergió en su teléfono: necesitamos hablar sobre tu presentación. Su corazón se aceleró. El siguiente paso podría ser crucial, y esta vez no iba a retroceder. ¿Acaso era este el momento de la verdad que había estado esperando? Carlos se despertó con un leve temblor en el estómago, una mezcla de expectativas y ansiedad. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, girando en torno a la respuesta que su jefe le daría sobre la presentación. Sabía que era un punto de inflexión en su carrera, pero también sentía la presión de que lo que había compartido podría no ser suficiente para todos. Se preparó con la mente enfocada,
Cada acción del día se convirtió en un ritual que le recordaba su valiente decisión. La sensación de posibilidad llenaba el aire a su alrededor. Salió a la calle, el bullicio de la ciudad lo rodeaba, pero su mente permanecía centrada en la práctica de la presentación. A pesar del miedo que lo acompañaba, Carlos se sentía diferente, impaciente por conocer el impacto de su discurso. Al llegar a la oficina, notó cómo un grupo de compañeros hablaba en voz baja en un rincón. La curiosidad lo llevó a querer saber si las reacciones a su informe se discutían. Sin embargo, en lugar de acercarse, decidió esperar. Tarde o temprano, cada secreto saldría a la luz. Su mente racionalizaba el suspenso como parte del proceso de cambio. La mañana avanzó y pronto recibió un mensaje de su jefe. Carlos, entra a mi oficina por favor. El palpitar de su corazón se intensificó mientras se dirigía al despacho. En esos breves pasos, se preguntó qué harían con su propuesta, si la crítica sería un aprendizaje o un golpe mortal. Al abrir la puerta, lo recibió un ambiente tenso, como si cada parte de la oficina respirara la preocupación del momento. Siéntate, Carlos, comenzó su jefe. He revisado lo que presentaste y he hablado con algunos miembros del equipo. Tienes un punto válido sobre la conexión emocional, pero hay serias dudas sobre la aplicabilidad de lo que propusiste. Su voz era clara, pero las palabras atravesaron a Carlos como un frío agudo. Cada crítica que escuchaba resonaba con sus inseguridades. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que su jefe continuara: Iu quería que pensaras en maneras de unir ambos enfoques, los datos y la narrativa emocional. Encuentra el equilibrio. Esta revelación le dio a Carlos una chispa de esperanza. No solo le negaron, sino que lo impulsaron a descubrir el camino intermedio, un desafío que era un nuevo argumento en su historia. Puede ser que haya formas de presentar el análisis cuantitativo de manera más humana, pensó, dejando que la idea floreciera en su mente. Aquella conversación se convirtió en el catalizador que necesitaba para reflexionar sobre cómo podría hacer su propuesta más sólida. Sin embargo, la presión aumentaba al darse cuenta de que al mismo tiempo como enfrentaba el pasado, también debía construir para el futuro. Esa tarde, se sentó en su escritorio rodeado de documentos y estadísticas. Comenzó a esbozar un nuevo informe, una fusión entre datos sólidos y relatos que tocaban el corazón. Cada palabra se sentía como una herramienta, y cada dato, como un peldaño en la escalera que lo llevaría a una mejor solución. Sin quererlo, el proceso se convirtió en una reflexión personal. Pensaba en su abuela, en cómo le había enseñado a reconocer cada parámetro en la vida, a no dejar nada de lado, a encontrar significados en todo. Carlos sabía que el verdadero desafío no solo era convencer a su jefe, sino también a sí mismo. ¿Realmente estaba preparado para integrar las lecciones de su pasado en su presente y futuro? ¿Podría validar el poder de las emociones que en su mente llevaban tanto tiempo reprimido? Justo al finalizar, los efectos de la jornada le provocaron cansancio, pero también un despertar de su determinación. No todo sería fácil, pero ya no sentía el temor que lo había acompañado desde la anterior presentación. Al salir de la oficina, se realizó un compromiso silencioso: trabajaría incansablemente en este nuevo acercamiento. La lucha interna de combinar su enfoque analítico con su lado emocional había comenzado. Sin embargo, una notificación en su teléfono le hizo frenar en seco y lo dejó paralizado, en reunión para discutir el proyecto de Carlos, esta vez con Javier presente. Carlos sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Era el momento de demostrar que podía reconciliar sus mundos, pero también había un nuevo enfrentamiento en el horizonte. ¿Sería este el inicio del verdadero cambio o un nuevo golpe a su vulnerabilidad? Carlos despertó antes de que sonara la alarma. La reunión con Javier lo tenía inquieto, pero esta vez, en lugar de ceder al pánico, sintió una chispa de determinación en su interior.
Era el momento de poner a prueba lo que había estado cultivando, una combinación de datos y emociones que podría definir su carrera. Al llegar a la oficina, el zumbido habitual parecía amplificado. Las conversaciones se detenían al pasar, sus colegas intercambiaban miradas cargadas de expectativa. Carlos caminó con paso firme hacia la sala de reuniones, cada paso resonando con el ritmo de su corazón impetuoso. Una vez dentro, notó que la mesa estaba ocupada por su jefe, algunos compañeros y, por supuesto, Javier. Era un hombre que no necesitaba presentaciones, exitoso, persuasivo, con una capacidad inquietante para desmantelar argumentos con una sola palabra. La tensión en el aire se volvió espesa. Carlos tomó asiento, sintiendo el peso de la mirada de Javier sobre él. Gracias a todos por asistir, comenzó su jefe. Hoy discutiremos la propuesta de Carlos. Espero que podamos encontrar un terreno común. Las palabras parecieron ser un ancla en medio de la tormenta. Carlos respiró profundamente, centrando su mente en la idea de que no solo defendería su proyecto, sino que también validaría las emociones que había comenzado a integrar en su enfoque. Carlos tomó la palabra. Me gustaría compartir cómo he trabajado para fusionar el análisis cuantitativo con la narrativa emocional. La conexión no es solo un añadido, puede ser el puente que nuestra propuesta necesita para resonar con los clientes, explicó. Mientras hablaba, notaba la curiosidad en los rostros de sus compañeros y, para su sorpresa, la atención cautivada de Javier. Aprovechó la oportunidad, narrando conceptos que se entrelazaban en un tapiz rico de estadísticas y anécdotas personales. Mencionó el impacto real de los datos en la vida de las personas, historias que él había experimentado a través de su abuela y la importancia de no desestimar la voz humana detrás de cada número. Vio que su jefe asentía, y un atisbo de conexión directa pasaba entre individuos que, hasta ese momento, parecían mundos opuestos. Pero Javier no tardó en contrarrestar la dirección que había tomado. Carlos, aprecio tu esfuerzo, pero los números son la base que guía nuestras decisiones. Lo emocional puede crear un ruido que embote la claridad, dijo, con un tono calculado que pretendía ser objetivo. La sala se ensombreció, el ambiente se agudizó. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero una voz interna lo instó a no rendirse. Javier, entiendo tu perspectiva, pero creo que hoy más que nunca, conectar con el cliente es crucial. Estamos compitiendo no solo en cifras, sino en cómo logramos que los clientes sientan que su historia importa. Estos datos merecen ser acompañados por la verdad humana detrás de ellos. Al pronunciar esas palabras, pudo percibir cómo la tensión de la sala comenzaba a cambiar. Hubo un momento de silencio, un instante donde las miradas se hicieron profundas y cargadas de un entendimiento nuevo. Las palabras de Carlos parecían colisionar con las murallas del escepticismo, e incluso los otros colegas comenzaron a murmurar en apoyo. Sin embargo, Javier aún no cedía. Su mirada era desafiante. Cuidado, Carlos. Las emociones pueden nublar el juicio. Te sugiero que repases tus números de nuevo y limites el enfoque a lo técnico. La confrontación se volvió inevitable. En ese momento, Carlos sintió un torrente de emociones, la necesidad de defender su propuesta y de validarse a sí mismo, como nunca antes. Todo lo que había trabajado por construir, los desafíos que había enfrentado, retrocedían a su mente, recordándole que esta batalla no era solo sobre su trabajo, sino sobre su crecimiento personal. Sabía que debía buscar el balance que tanto le habían sugerido. ¿Cómo podría presentar la esencia de su pensamiento sin dejar que se difuminara en la crítica? Aquel instante revelaba la lucha constante entre la razón y la emoción, donde Carlos tendría que demostrar que la vulnerabilidad podía ser su mayor fuerza. Su voz resonó de nuevo, pero esta vez estaba acompañada de esa chispa de valentía que había comenzado a descubrir en sí mismo. Tal vez no se trate de anular uno por el otro, sino de encontrar esa sinergia.
Estoy dispuesto a demostrar que tanto los datos como la narrativa pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. La firmeza en su voz resonaba con una claridad refrescante, despertando instintos positivos en su audiencia. Como parte de su reflexión, se dio cuenta de que el siguiente paso no sería solo defender su propuesta, sino también invitar a Javier y a sus compañeros a unirse a este viaje de co-creación. ¿Podría abrir la puerta a una nueva perspectiva en la que todos se sintieran parte del cambio, en lugar de simples críticos? Esa posibilidad lo impulsó mientras terminaba su intervención, dejando hasta la última palabra en el aire denso de la sala. No importaba lo que sucediera. Su crecimiento personal ya había comenzado. Con la mirada fija en Javier, esperó la respuesta. La tensión continuó creciendo antes de que su jefe interrumpiera el silencio. Entiendo lo que dices, Carlos, y creo que hemos dado el primer paso hacia el cambio. La frase quedó suspendida, prometiendo un futuro incierto. ¿Acaso estaba Carlos a punto de ganar la aceptación, o el desafío de Javier se transformaría en un obstáculo aún más formidable? La tensión en la sala era una mezcla palpable de expectativa y desafío. Carlos podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Javier lo miraba, sus ojos eran feroces, como un depredador observando a su presa. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su propuesta, sino la manera en que veía su propio valor profesional y su conexión con los demás. Todos cometemos errores, comenzó Carlos, sintiéndose más seguro al abordar el ángulo emocional de su argumento. He pasado años despreciando las historias que hay detrás de los números, pero he comprendido que son estas historias las que, en última instancia, generan un impacto real. Permítanme mostrarles. Carlos se planteó cómo la narración podría ser una herramienta poderosa. Pensó en la frase, el viaje de 1000 millas comienza con un único paso. Tenía que presentarse más allá de la técnica, debía mostrar su propia transformación. Con un tono más personal, continuó, debo confesar que durante mucho tiempo, mi enfoque se limitó a lo técnico, igual que muchos de nosotros aquí. Sin embargo, 2 experiencias recientes me hicieron reconsiderar este enfoque. Primero, la enfermedad de mi abuela me llevó a comprender cómo las decisiones empresariales afectan vidas reales, no solo cifras en la hoja de cálculo. Y segundo, la charla motivacional a la que asistí la semana pasada me abrió los ojos a la importancia de conectar con quien somos, más allá de nuestro rol profesional. Sus compañeros comenzaron a asimilar el mensaje. Algunos intercambiaron miradas, como si empezaran a comprender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. La sala parecía cambiar de dirección, pero Javier aún estaba ahí, firme como una muralla. Mencionas tu abuela, pero ¿acaso ella fue alguna vez un cliente?, replicó Javier, cada palabra cargada de escepticismo. ¿De verdad crees que podemos dejar que lo personal nos desvíe de nuestros objetivos? Carlos sintió que el calor subía a su rostro, pero no estaba dispuesto a ser derrotado por el cínico en la sala. No estoy argumentando que lo personal deba tener el control. Estoy abogando por un enfoque equilibrado. Por eso tengo que mostrarles cómo fusionar ambas perspectivas puede llevarnos a nuevas alturas. La emoción puede y debe coexistir con la lógica. La sala se llenó de murmullos. Algunos colegas parecían intrigados, otros todavía dudosos. Carlos tomó esto como una señal de que estaba impactando en ellos, aunque no sabía si Javier se vería convencido. ¿Puedo hacer hincapié en un aspecto más práctico de mi propuesta?, siguió Carlos, decidido a respaldar su visión con datos tangibles. Presentó un gráfico, una visualización clara que delineaba resultados obtenidos en otras campañas cuando se incluyó el enfoque emocional. La gente se engancha con historias. Las estadísticas solo son frías y distantes. Quiero que esta empresa se convierta en el reflejo de lo que la gente realmente siente. Ahí es donde podemos ser diferentes. Mientras sus palabras se entrelazaban con los datos, notó movimientos entre sus compañeros que indicaban que la niebla de escepticismo comenzaba a dispersarse.
Hasta su jefe pareció estar sopesando la nueva información, un gesto que le infundió más confianza. Javier, sin embargo, mantenía su posición. Te lanzo un reto, Carlos. Si crees tanto en esto, organiza una reunión directa con clientes para comprobar tu hipótesis. Te aseguro que el asesoramiento de los números todavía será el rey. Si no me convencen los resultados, esta estrategia no pasará. Carlos sintió una mezcla de preocupación y adrenalina. Se daba cuenta de que el desafío de Javier era una puerta abierta, y esa era la oportunidad que había estado buscando. Podría convertirse en un catalizador para el cambio. Era un riesgo, pero ¿acaso no era eso lo que quería? Abrazar lo desconocido, abrirse al aprendizaje real. Muy bien, aceptaré el desafío, respondió con determinación. Iniciaré la preparación para esa reunión y demostraré que nuestras decisiones pueden ser informadas por la razón y también por el corazón. Las palabras resonaron en su interior. Este desafío no solo era profesional, era personal. Era el paso que necesitaba para darse cuenta de que su viaje de transformación no había hecho más que comenzar. El pasar a la acción era lo que realmente definiría su crecimiento. La reunión terminó y Carlos salió de la sala sintiendo que había dado un gran paso adelante, aunque el camino que se avecinaba se presentaba escabroso. Pensar en la reunión con los clientes le generaba ansiedad, pero la chispa de la posibilidad brillaba dentro de él. ¿Acaso se acercaba un despertar que lo llevaría a una transformación aún más radical en su vida personal y profesional? Sin duda, necesitaba prepararse, no solo para enfrentar el próximo reto, sino para descubrir la verdadera esencia de lo que significaba ser un líder en su campo. Carlos se encontró mirando su reflejo en el cristal de su oficina. Los días tras la reunión con Javier y su equipo habían sido de intensa preparación. Cada mañana, su rutina había cambiado. Ahora despertaba con una mezcla de determinación y nerviosismo, sabiendo que se acercaba el momento decisivo de presentar su nueva propuesta ante los clientes. A través de todas las horas dedicadas a investigar cómo fusionar el enfoque emocional con los datos cuantitativos, había cultivado un sentido renovado de propósito. La historia de su abuela había tomado un lugar central en su mente. Cada anécdota sobre el taller de Doña Rosa, cada pieza de artesanía eran representaciones de una lucha auténtica que merecía ser compartida. Carlos se dio cuenta de que había alcanzado un nivel de confianza que le era desconocido hasta ahora. El día de la reunión con los clientes llegó. La sala estaba llena de una expectación palpable. Sus ojos se encontraron con los del grupo que había estado temiendo, rostros conocidos, líderes de opinión en su sector, y, sin embargo, todo se sentía diferente esta vez. Había un propósito en su corazón que iba más allá de la simple presentación de datos. Con una respiración profunda, comenzó. Gracias por estar aquí. He preparado algo que va más allá de cifras y gráficos. Es un legado, un testimonio de cómo lo que hacemos aquí impacta no solo el mercado, sino también la vida de las personas. Mientras hablaba, conectaba con la esencia de lo que había redescubierto. Relató la historia de su abuela, de su taller, de cómo cada creación no solo era un producto final, sino una pieza de su alma. Las caras de los oyentes comenzaron a cambiar. Los primeros murmullos de interés llenaron la sala. Carlos utilizó imágenes y anécdotas, vinculando la emoción con los datos. Su presentación delineó claramente cómo, al integrar el enfoque emocional en la estrategia comercial, podían superar las expectativas del cliente, logrando una conexión más profunda. Con cada minuto, veía cómo el ambiente se tornaba receptivo. Cuando finalizó, aguardó ansiosamente la retroalimentación. No son solo números, son historias, dijo uno de los directores de la empresa. Me parece que esta propuesta tiene un potencial significativo. El asentimiento general fue un honor al que Carlos había querido aspirar, pero lo que realmente lo llenó de satisfacción fue el reconocimiento de que había logrado trascender el enfoque meramente comercial.
Al concluir la reunión, sintió una mezcla de alivio y júbilo. Había desafiado su propio miedo al ser vulnerable y, al mismo tiempo, había abierto el diálogo hacia una nueva forma de hacer negocios. Ya no era solo el chico que despreciaba su herencia, había transformado su legado familiar en un puente hacia el futuro. La verdad se hizo palpable, Carlos no solo había personas apoyándolo, había reconocido y validado su propio valor. Regresó a la oficina sintiéndose no solo exitoso, sino también completo. Era el momento de llegar a Doña Rosa y compartir la buena noticia. Su viaje le había permitido construir conexiones significativas y reales. La transformación personal que había experimentado le dio claridad y fuerza para enfrentar lo que vendría. La firmeza de su abuela resonó en sus decisiones, guiándolo a un lugar donde la ambición y la autenticidad cohabitaban en armonía. Su identidad estaba enraizada en su verdadero yo, balanceado entre el legado familiar y sus aspiraciones profesionales. Carlos se encaminó al taller de su abuela, ya visualizando la sonrisa de Doña Rosa cuando le contara sobre su propuesta y su éxito. La cercanía con su historia, presente no solo en su mente, sino también en su corazón, lo había transformado. Al cruzar la puerta del taller, el aroma familiar de la madera lo envolvió, y en el fondo, sintió las ansias de un nuevo comienzo. Este capítulo de su vida marcó un hito que nunca pudo haber imaginado. Se dio cuenta de que no solo había vuelto a conectar con sus raíces, sino que había reescrito su propio futuro a partir de ellas. La realización personal había llegado en un formato vibrante, impulsado por el deseo de ser auténtico y significativo en todo lo que hacía. Carlos sonrió, listo para enfrentar lo que viniera. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esta transformación? No esperes ni un momento más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias inspiradoras como esta. Deja un me gusta ahora para apoyar el contenido y alimentar el algoritmo. Comenta tus pensamientos y reacciones y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Los verdaderos aficionados a las historias de superación saben lo importante que es apoyar el canal en estas acciones.